Hoy exploraremos este misterio del fin de los tiempos. ¿Quiénes son realmente estas personas que aparecerán durante el fin de los tiempos? ¿Y de quiénes se habla también en la Biblia? ¿Qué harán y cómo nos afectarán? Para responder a estas interrogantes, necesitamos adentrarnos en la Biblia. La Biblia nos ofrece numerosos pasajes bíblicos en los cuales Dios separó a su pueblo de aquellos que eran malvados antes de ejecutar su juicio y su castigo. Así tenemos, en Génesis, cuando el mundo estaba lleno de gran maldad, Dios, al ver la justicia en Noé, lo separó del resto de la humanidad y lo salvó a través del arca, antes de enviar un diluvio mundial para juzgar el pecado. Otro pasaje bíblico que tenemos es Sodoma y Gomorra, un lugar lleno de gran maldad, donde viendo el corazón bueno de Lot y su familia, Dios los separó del resto de la gente, antes de enviar su juicio en forma de fuego y azufre lloviendo del cielo. En la historia del Éxodo del Antiguo Testamento, vemos cómo Dios separó a los israelitas de los egipcios antes de infligir las 10 plagas sobre Egipto. También, Dios liberó a su pueblo de la esclavitud, los guió a través del desierto, protegiéndolos y alimentándolos antes de llevarlos a la tierra prometida. Estos ejemplos bíblicos nos enseñan que Dios separa siempre a su pueblo de los malvados. Dios desea proteger y preservar a aquellos que lo buscan con sinceridad y fe. Hoy quiero mostrarte 6 tipos de personas que comenzarás a aparecer al fin de los tiempos, porque llegará el día en que se cumplirá la profecía bíblica y Dios separará a sus hijos de aquellos que son malvados. Lo dividiré en 6 categorías. Categoría 1. Los engañadores. Estas personas suelen ser carismáticas y hábiles para convencer a otros. Pueden ocupar posiciones de la más alta autoridad o fama, y a menudo predicen y enseñan mentiras mezcladas con elementos de verdad para engañar y confundir a la gente. En algunos casos, pueden presentar actividades que parecen espirituales o milagrosas, pero en realidad sirven para promover su engaño. En 2 de Corintios 11 del 13 al 15, el apóstol Pablo advierte sobre falsos apóstoles que se hacen pasar por apóstoles de Cristo y cómo Satanás mismo se transforma en ángel de luz para engañar. También nos lo advierte en Isaías 5:20, dice: «Ay de los que llaman al mal bien y al bien mal, que tienen las tinieblas por luz y la luz por tinieblas, que tienen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo». En la actualidad, debemos tener cuidado con lo que consumimos y saber discernir entre lo que está bien de los que está mal. Categoría 2. Los adoradores de ídolos. Estas personas ponen otras cosas o personas por encima de Dios. En tiempos antiguos, la gente solía hacer ídolos de madera, piedra, metales preciosos y tallaban estatuas. Hoy en día, puede que no tengamos ídolos de bronce o plata, pero los ídolos que tenemos son invisibles. Podemos construir ídolos demasiado fácilmente con cosas que valoramos mucho, como son nuestras carreras, relaciones personales, ideologías políticas o incluso deseos personales. Estos ídolos pueden volverse tan importantes como para distraernos de las prioridades espirituales y alejarnos de la verdadera adoración a Dios. En Efesios 5:5, el apóstol Pablo nos advierte sobre la inmoralidad, la impureza y la codicia, diciendo que son formas de idolatría porque ponen en primer lugar los deseos personales en lugar de a Dios. Categoría 3. Los corazones fríos y carentes. Estas personas suelen exhibir una falta de empatía y compasión hacia los demás. Su comportamiento refleja una ausencia de calidez emocional y preocupación por el bienestar de las personas que los rodean. Son desalmados y sin amor. La Biblia nos dice en 2 de Timoteo capítulo 3 versículos 2 y 3: «Pues habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, sin dominio de sí, crueles, aborrecedores de lo bueno». Como dice este versículo, las personas se amarán a sí mismas, solo se preocuparán por sí mismas. Las personas estarán sin amor, estarán frías de corazón. Juan 4:20 nos dice: «Si alguno dice, yo amo a Dios, y aborrece a su hermano, es mentiroso, pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto?». Un corazón frío y sin amor hacia los demás desagrada a Dios.
Cristo nos ordena amarnos unos a otros como nos amamos a nosotros mismos, pero en los últimos días habrá personas que se alejarán de ser amorosas. Albergarán amargura y rencor hacia alguien en lugar de perdonar y amar. Escogerán la venganza en lugar del amor. Elegirán traicionar en lugar de amarse unos a otros. Categoría 4. Los orgullosos. Estas personas a menudo están llenas de orgullo debido a la riqueza, el éxito, el estatus social u otros logros personales obtenidos. Este orgullo puede llevarlos a mirar con desprecio a los demás, sentirse superiores y buscar la admiración y la atención de los demás. Este comportamiento puede impedirles reconocer su dependencia de Dios, como se menciona en Proverbios 16:18, donde se dice que antes de la ruina viene el orgullo del hombre. El orgullo puede conducir a la arrogancia y al menosprecio de los demás, impidiendo reconocer su propia dependencia de Dios. La primera razón por la que el orgullo es tan destructivo es que roba la gloria de Dios. El segundo resultado destructivo del orgullo es que hiere a quienes los rodean. Categoría 5. Los inmorales. Estas personas buscan el placer personal por encima de la voluntad de Dios. La Biblia nos dice que en los últimos días, las personas serán amantes del placer en lugar de amantes de Dios. Pueden involucrarse en comportamientos inmorales, como la fornicación, el adulterio u otras prácticas sexuales contrarias a las enseñanzas bíblicas. Aunque la cultura moderna a menudo promueve una visión distorsionada de la sexualidad, la palabra de Dios llama a la pureza y al honor en el matrimonio. En 1 Corintios 6:18, el apóstol Pablo exhorta a huir de la inmoralidad sexual, ya que quien peca sexualmente peca contra su propio cuerpo, que es templo del Espíritu Santo. Categoría 6. Son aquellos que tienen una forma de piedad. Estas personas pueden parecer cristianas en apariencia externa, pero les falta un compromiso verdadero en el corazón para seguir a Cristo. Es decir, viven en una apariencia de piedad. ¿Y qué es una apariencia de piedad? Es sonar como un cristiano, parecer y vestirse como un cristiano, pero en lo más profundo de tu corazón, en sus momentos privados, realmente vive en la más alta hipocresía. Pueden participar en prácticas religiosas sin una auténtica transformación interior y estar más interesados en la apariencia que en una relación genuina con Dios. En Mateo 23, del 27 al 28, Jesús reprende a los fariseos por su hipocresía, comparándolos con sepulcros blanqueados que lucen hermosos por fuera, pero por dentro están llenos de muerte e impureza. Hay personas en la iglesia que parecen ser buenos y fuertes cristianos a simple vista, pero Dios conoce sus corazones y están lejos de Él en su corazón. ¿No decía amén? En este viaje de descubrimiento sobre el misterio del fin de los tiempos, hemos examinado de cerca 6 tipos de personas que podríamos encontrar en el mundo actual, individuos que podrían presagiar el fin de los tiempos. Además de estas descripciones, hemos visto cómo Dios, en su eterna sabiduría, siempre ha separado a su pueblo de los malvados antes de ejecutar su juicio. Esto nos recuerda que incluso en medio de los desafíos y la incertidumbre de este mundo, siempre hay esperanza y protección para aquellos que buscan sinceramente a Dios y se apartan del mal. Nuestra fe y obediencia son la clave para ser separados para su propósito y gloria. Nosotros como hijos de Dios, debemos de estar preparándonos. ¿Cuáles son algunas formas en que podemos mantenernos en estado de preparación? ¿Cómo podemos evitar esa declaración persistente de culpa, vergüenza y arrepentimiento? ¿Cómo podemos evitar decir algo como, si tuviera más tiempo? Primero, debemos asegurarnos de que nuestra relación con el Señor sea buena, lo que significa que no estamos viviendo en pecado, rebeldía o desobediencia, sino que vivimos bajo la influencia y el liderazgo del Espíritu Santo. Por eso, es tan importante orar sin cesar, meditar en la palabra de Dios y mantenerla escondida en tu corazón. Todas estas cosas benefician tu relación con el Señor. Otra cosa que debemos hacer para mantenernos en un estado de preparación es seguir realmente las enseñanzas de Jesús. Jesús dijo en Mateo 7:21, «No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos». Esto no es solo un verso que debes conocer, sino uno en el que debes actuar. Debemos intentar realmente seguir las enseñanzas de Jesús, además de creer en Él. La Biblia dice que el diablo cree, los demonios creen, así que creer no es el fin, sino el comienzo.
La creencia debe llevar a la acción. La creencia conduce a un cambio en tu vida. Si podemos estar en un estado de preparación perpetua, debemos comprometernos a seguir el camino de Jesús. Nuestro Señor conoce la historia completa. Él está al tanto de nuestros altibajos, de esos momentos en los que simplemente no podemos seguir perfectamente sus mandamientos. Entiende esos días en los que la ansiedad nos aprieta el pecho, cuando las preocupaciones nos abruman o cuando sentimos ese fogonazo de ira. Ahí es donde entra en acción su gracia, esa asombrosa y amorosa gracia que nos ofrece. Imagina esto, cuando estás genuinamente salvado, cuando te has arrepentido de corazón, no hay alegría cuando tropiezas y fallas. No, lo que encuentras es un dolor piadoso, un remordimiento auténtico, porque sabes que has errado y eso no es lo que tu corazón busca. Y ahí es donde entra el compromiso con seguir el camino de la justicia. Pero ¿sabes qué es lo grandioso? Después de ese compromiso, después de aceptar que has cometido errores, viene la gracia de Dios. Esa gracia que cubre nuestras deficiencias, que nos rodea con su perdón y nos da esa segunda oportunidad para intentarlo de nuevo. Es como recibir una mano amiga cuando más lo necesitas. Esa oportunidad de aprender y crecer a pesar de nuestras imperfecciones. Qué alivio saber que no estamos solos en esto. Vamos a ser honestos por un momento. Hay muchos que levantan la bandera de Jesús, pero cuando se trata de seguir los mandamientos de Cristo, es una historia diferente. No quieren abrazar el amor al prójimo como a sí mismos. Se resisten a lo de poner la otra mejilla y amar a sus enemigos. Evitan cuidar de aquellos menos afortunados. En resumen, prefieren hacer lo que les place. Y sabes, eso no es lo ideal. No dejes que ese sea tu caso, ¿de acuerdo? Evita ese corazón obstinado y cerrado. No seas de esos que dicen Jesús, pero luego no siguen su ejemplo. La clave está en vivir en constante preparación, en no caer en la trampa de decir si tuviera más tiempo. La realidad es que tienes tiempo. El tiempo es ahora mismo. Así es como se vive una vida sin remordimientos, una vida plena hasta el tope. Sigue a Jesús. Él es el camino, la verdad y la vida. Mientras reflexionamos sobre estas verdades profundas, te invito a suscribirte a nuestro canal para mantenerte al tanto de futuras reflexiones. Gracias por acompañarnos en este viaje de exploración de la palabra de Dios. Que Dios te bendiga y sigue compartiendo esperanza con el mundo.